RTP. Carmen Bañorga ya está con nosotros. Ella es presidente de la Fundación Manitos de Amor, que nos va a contar sobre la campaña de sensibilización haciendo visible lo invisible. Así se llama. Carmen, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿usted me escucha? Yo le escucho. Sí, Y ahí la sí, veo. Hola Carmen, ¿cómo está? mucho gusto. Estaba como en las Gracias. películas, así de a poco dejándose ver nada más. Cuéntenos primero un poco de qué se trata la Fundación Manitos de Amor y para luego entrar a la campaña. Bueno, la Fundación Manitos de Amor está centrada en apoyar y acompañar a pacientes, en este caso son niñas, niños, adolescentes que padecen cualquier enfermedad denominada rara. La Fundación ha hecho algunos acercamientos con entidades públicas y privadas para recopilar fondos, para dar un mejor trato a estos pacientes que generalmente son de escasos recursos y requieren trasladarse de sus provincias de residencia hacia los hospitales de tercer nivel donde están recibiendo sus tratamientos hoy en día. Entonces la Fundación hacemos todo este tipo de ayuda social en Carmen, alimentación, hospedaje y traslado. Carmen, usted como presidente de la Fundación, cuéntenos cómo se puede, cómo es la vida de una familia que tiene a un integrante de ellos con una enfermedad rara. ¿Por qué atraviesa? Yo sé Bueno, que no todos los casos son iguales, evidentemente, pero sí hay como una línea, ¿no? De ir a 3.000 médicos, nadie da con eso y hasta cuando llegas a saber que es raro. ¿Cómo es? bueno, les cuento un poquito. Cuando aparece, me tocó a mí vivir en carne propia esta odisea de buscar primero un diagnóstico para un hijo. Es súper complicado, sobre todo en épocas anteriores. Hoy en día tenemos como que una aceptación, un poquito de visibilidad. Ya hemos hecho este trabajo de visibilizar las enfermedades raras, que todo el Ecuador o el mundo entero conozcan que existen, que están, que podemos ser parte de ellas, que podemos ser padres de una paciente, abuelos de una paciente con una enfermedad rara. Entonces, pero en mi época, cuando a mí me tocó tocar puertas, de ir de hospital en hospital, buscando una respuesta, primeramente, ¿por qué mi hija tiene estos rasgos? ¿Por qué tiene estas malformaciones? ¿Por qué pasa todo esto? Entonces, sí ha sido un camino súper complicado, pero hoy en día pues estamos las fundaciones, gracias a Dios, motivadas justamente por esta trayectoria que nos ha tocado vivir en épocas anteriores para apoyar a estos pacientes, ¿no? Primero la incertidumbre de encontrarse con una enfermedad, con algo que no estaba en nuestros planes. Por ejemplo, siempre aspiramos a tener hijos saludables, sanos, pero de pronto nos nacen con una malformación, con un tipo Claro. de rasgos que no son característicos de nuestra Y familia, de cosas signos, así. síntomas, malestares, Sí, y enfermedades, que uno no también, ¿no? sabe Que por van dónde. apareciendo, nacen aparentemente normales y al pasar de los días van adquiriendo otros problemas cardíacos, problemas de huesos, cosas así que nos ha tocado vivir a todos los Carmen, que formamos. primero Dígame. el abrazo mucho porque cuando se trata de los hijos y a veces uno por una fiebre sufre, pues no imagino, y te dicen que es fiebre, y que tú veas a tu hijo sufrir y que te digan no sabemos. Y si no saben qué es, entonces cómo lo van a tratar y cómo va a dejar de sufrir mi hijo, debe ser uno de los momentos más desgarradores. Pero primero el abrazo por eso y segundo por tener el acto humano solidario, decir me pasó a mí, pero tú no estás sola, yo te voy a acompañar en este proceso. Sí, es Así que, básicamente lo que ahora yo hago, evitarles ese trajinar de las madres que vayan de hospital en hospital buscando una respuesta, ¿no? Entonces estamos aquí, por ejemplo, aparece un paciente, los médicos están ya más que preparados para darle la atención y buscarle un diagnóstico. Entonces vemos ahora con mucho placer ver
que médicos jóvenes, graduados recién, tienen el conocimiento necesario en Ecuador para encaminarse a una patología que podría ser cada tipo de enfermedad Carmen, rara. entonces, ¿su fundación de qué trata? De ubicar, de vincular a la familia con el médico, con el hospital, o de decirle, oye, acá hay un sostén más, este tipo de alimentación, económico, emocional, una contención? ¿De qué va la fundación? Bueno, la fundación, en el momento de que aparece un niño en un hospital, los mismos médicos, muchos de ellos me llaman a mí, porque previamente nosotros les hemos preparado con información valiosa con respecto a las patologías que nosotros estamos como trabajando. Básicamente yo me he dedicado a las mucopolisacaridosis porque yo tuve una hija con esta enfermedad. Entonces sé identificar la enfermedad, o sea, es una cosa que todas las personas que estamos manejando una fundación hemos vivido, ¿no? Entonces, y nos hemos dedicado a facilitarles, diríamos, a los nuevos padres, a los nuevos pacientes, para que no sufran mucho. Entonces, básicamente lo que yo hago es identificar a esta persona, ayudar inclusive con el diagnóstico, ¿por qué no? Cuando se puede colaborar con ese tema, es gratuito conseguir un diagnóstico gracias a las relaciones que la fundación tiene con laboratorios extranjeros. Yo pertenezco a otras asociaciones de Latinoamérica, incluso pertenezco a otra de Europa. Entonces, todos tenemos como un vínculo en enfermedades raras, ¿no? Y cuando no tenemos una respuesta, pues nos apoyamos con estas otras fundaciones que nos orientan, que nos dicen qué hacer, dónde podemos acudir, quién tiene estas patologías. Entonces manejamos como una red de enfermedades raras a nivel ya de todo el mundo, podríamos llamarlo así. Ahora, ¿cómo? Yo no sé para qué hago esta pregunta, porque ya seguro sé la respuesta. En la ley es clarísimo que las enfermedades que son degenerativas o que también son raras tienen una protección especial. Hay una cobertura Sí, especial, sí, de hecho consta en la ley como ¿sí? una prioridad darle ¿Cierto? atención a enfermedades raras, pero en Pero la no es práctica no ha sucedido así, penoso. no ha pasado así. Realmente, cuando llega un paciente a un diagnóstico y luego nos enfrentamos a temas de acceso a medicamentos, porque al tratarse de ser una enfermedad rara, también los medicamentos son escasos y son muy costosos. Entonces, ningún familiar, ningún papá ecuatoriano con un sueldo básico podría enfrentar un costo de esta categoría. Entonces nos enfrentamos al Ministerio de Salud para que se sensibilice, en este caso también el IES, el Instituto de Seguridad Social, se sensibilice con estas familias que están padeciendo estos niños, que en la mayoría son niños, ¿no? Qué Y dolor. yo he visto, por ejemplo, niños padres que han tenido que recurrir a una medida cautelar, a una acción de protección para que el Ministerio de Salud entregue su medicamento. Ahora, O sea, Carmen, que uno dice, si fueran la mitad de la población, uno entiende que el presupuesto no alcanza, pero dentro de los registros que ustedes tienen, cuando hablamos de enfermedades raras, estamos hablando evidentemente de las registradas, ¿no? ¿A cuánto puede llegar, cuánto puede representar de la población? Porque no es justo que a ese porcentaje que son de prioridad no se los pueda atender. bueno, estábamos la semana, no esta semana, el día lunes estuvimos en una reunión donde un abogado mencionaba que en Ecuador podría haber unos 1.300.000 pacientes con algún tipo de enfermedad rara. Ujú. Entonces, es una suma bastante importante si nos ponemos a ver, y cada día van apareciendo más, ¿no? El registro que existe en el Ministerio de Salud ya no funciona, o sea, anteriormente con el otro gobierno, pues empezamos como a tener como un registro oficial para registrarse cada paciente o cada médico que por su consultorio pase una persona con una enfermedad rara,
pues era registrado en una gran lista. Ok, Carmen. Esto ha quedado suspendido por el momento, no está funcionando. ¿Por qué? Esto nos llevaría a conocer una real cifra de cuántos pacientes existen en el Ecuador. Sí, sabe que a mí me ha dejado sorprendida con la cifra, yo pensaba que era un poco menos, pero solo para tener claridad, cuando usted dice en el otro gobierno sí se hacía, se refiere al otro Guillermo, al de Guillermo Lazo. Se Ok, empezó ya. con No, este solamente proyecto. para tener línea de tiempo, porque no es Sí, para se hacerle empezó campaña a con este nadie. proyecto. Sé que ahora hemos mantenido varias reuniones con el Ministerio de Salud y está suspendido. Qué De hecho, pena. se suspendió en el anterior gobierno mismo, que tuvimos varias reuniones protestando este tema, que se tiene que volverse. No hay un especialista, eso es lo que ellos dicen en el Ministerio de Salud, no hay la persona idónea para que esta página funcione. Las fundaciones nos hemos unido también en esto, ¿no? No solo crear como reclamos al Ministerio de Salud, también apoyar con esto, pero no ha sido posible. Hemos querido inclusive traer un técnico de algún otro país que sea un experto en este tipo de situaciones, porque conocemos que todos los países de Sudamérica y del Caribe ya constan con una cifra real de personas con enfermedades raras. Okay. Solo en el Ecuador no hemos podido avanzar en ese tema. Carmen, me concentré en el concepto, en el desarrollo de lo que es la fundación y olvidé lo más importante, la campaña, que es visibilizar. Entiendo que también hablar sobre ustedes es una forma de hacerlo, pero ¿cómo podemos aportar para tener claridad sobre que el que tú no la veas no quiere decir que no exista, el que no tenga un registro no oficial no quiere decir que no hay personas que la padecen, y con eso todo el núcleo familiar? Sí, en realidad sí es un tema que todos los ecuatorianos deberíamos involucrarnos, ¿no? Entonces, la campaña consiste realmente en que el Ecuador y el mundo entero pues conozcan que o el último día del mes de febrero sea denominado para que sea el día de las enfermedades raras, ¿no? Un año puede caer, este año va a ser 28 de febrero, entonces nosotros estamos haciendo esta campaña para sensibilizar a las personas, a las autoridades también, para que conozcan que estamos aquí, que están representados por fundaciones, que más o menos nos hemos preparado y tenemos el conocimiento para elevar nuestra voz, para hacer nuestros pedidos puntuales dentro de esta campaña al Ministerio de Salud, que existan políticas también públicas para la atención, que busquen los recursos. Eso es un tema que estamos pidiendo a diario, buscar el recurso, porque no es normal que no asignen recursos para las enfermedades raras. Deberían buscar un fondo para esto, porque en este momento los hospitales les aparecen unas 4 o 5 enfermedades raras y se les puede ir todo su presupuesto de que tienen para un año. O sea, no queremos tampoco causar con esto una molestia para los hospitales, porque dejan de dar la medicina para otros, para cumplir con nuestros niños. Entonces aquí es un llamado también a las autoridades de la Asamblea Nacional, crear políticas públicas para atención a pacientes con enfermedades raras, que busquen el fondo, de dónde sacar un fondo que sea designado exclusivamente para atenderlos, ¿no? Hemos venido pidiendo todo esto todos los años en nuestras campañas que hemos hecho, en nuestras reuniones constantes con el Ministerio de Salud, pero claro, esto va a ser un proceso, pero queremos también hacer llegar esto al presidente, a la primera dama, o sea, que se involucren más en nuestros temas de salud. O sea, ha sido uno de los temas con mucho más problemas, aparte de la inseguridad, que es la salud. Es un llamado realmente. En los hospitales no existe ningún medicamento, estamos desabastecidos, ¿no? Pienso igual que usted, después de la seguridad de la salud, aunque no consideren que es el mayor problema, pero es la angustia de un padre de familia de no poder pagar la receta de su hijo. O sea, de no tener para pagarlo, y hay que ponerse en esa posición durísimo. La comprendo mucho. Quisiera lanzarme a abrazarla, créanme. Así que, Carmen, gracias por compartir con nosotros. Buenos días tenga usted. Nos sumamos a esta campaña y este espacio también. Muchas gracias a ustedes, y están ahí. Ustedes desde su lugar pues pueden hacer mucho por nosotros.
siempre visibilizar esta fecha tan importante en sus programas. Muchas gracias. A usted, gracias. Carmen Mayorga, presidente de la Fundación Manitos de Amor. RTP